es mayoría. Sí. Bien, ya estamos grabando, entonces nuevamente, buenas tardes Diana, John y Víctor. Vamos a comenzar nuevamente nuestra sesión de macroeconomía de los días domingos a la 1:30 de la tarde. Nosotros en la sesión anterior, recuerdan, vimos un par de videos que hablaban sobre, bueno, algo que es muy importante a nivel de la macroeconomía, que son los ciclos. Y los ciclos hacen que hayan unos periodos de mayor productividad o crecimiento y que hayan unos periodos de recesión en los cuales no se es tan eficiente en el manejo de los factores de producción y pues claro, los países tienen que ajustar esos ciclos. Con esos ciclos hay que tener adicionalmente algunos cuidados hoy en día en el sentido de que los ciclos pues no se dan al mismo tiempo en todos los países, pero como estábamos en globalización, y digo estábamos porque ahorita digamos que tenemos ahí una brecha que es originada por la pandemia, en la cual las condiciones han cambiado un poco, pero tengamos presente, por decir algo, lo que sucedió en el último ciclo de recesión en Estados Unidos, que fue, estamos hablando del año 2008, y cómo terminó afectando la economía colombiana. ¿Sí recuerdan lo que sucedió en el 2008, chicos? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí. Ah, bueno. John, Víctor. Sí, sí, bueno, les recuerden que en el 2008, que fue el último ciclo de recesión, que fue un colapso, pues tuvimos el inconveniente de la burbuja inmobiliaria. ¿A qué venía el asunto? Recuerden que les estaba diciendo hace un momento que los ciclos que vimos en el video de hace 8 días que les mostraba yo a ustedes, los ciclos no son iguales en todos los países. Las economías son cíclicas, pero son cíclicas en función de factores distintos en cada uno de los países. Entonces, por decir algo, ese ciclo que generó una recesión en el 2008 en Estados Unidos fue un ciclo asociado al sector financiero, asociado a la burbuja inmobiliaria, arrancaron unos préstamos de carácter inmobiliario repetitivos, porque parece no, efectivamente, las instituciones financieras estaban vendiendo a sí mismas esos documentos hipotecarios. Entonces, claro, una casa un predio que tenía un valor de, qué sé yo, $40,000, terminaba apalancando deudas por $200,000 y en algún momento era impagable y generó ese ciclo. Aquí en Colombia no tuvimos en esa época ese mismo ciclo. O sea, nosotros estábamos bien en el sector inmobiliario, sin embargo, tuvimos que terminar afrontando algo que fue una inversión demasiado alta de dólares, como digamos que los capitales hoy en día están buscando los sitios donde obtengan mayores rentabilidades. Una de las políticas que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos en el 2008 fue bajar casi a cero las tasas de interés. Bajando casi a cero las tasas de interés, y los únicos inversores no están únicamente en el sector financiero, sino que hay algunas empresas que tienen excedentes de tesorería y algunos capitalistas que tienen liquidez, pues sacan los dineros del país, en este caso de Estados Unidos, y empiezan a buscar otras economías donde los rendimientos sean un poco mayores, así el riesgo sea mayor. Digamos que usualmente las economías que se consideran fuertes, pensemos en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Japón, Rusia, China, tienen unas tasas de interés muy bajas, las rentabilidades son relativamente bajas, pero tienen unos niveles de riesgo muy bajos también. Entonces, en tiempos normales, cuando no hay desinversión y no hay problemas de estacionalidades, la gente anda bien en ese tipo de economías, así no obtenga unos rendimientos muy altos, pero tiene la seguridad de la confianza de poder disponer de su dinero. Cuando suceden esos ciclos en los cuales las tasas ya son demasiado bajas, ellos empiezan a asumir riesgo a cambio de rentabilidad, entonces empiezan a sacar dinero para economías emergentes o para economías donde no hay tanta estabilidad. Pues la estabilidad no solamente es estabilidad económica, sino que hay también una estabilidad cambiaria, hay una estabilidad política y hay una estabilidad social. Entonces, cuando se hacen las mediciones de riesgo de Standard & Poor's y otro tipo de instituciones que se dedican a eso, tienen en cuenta la correlación no solamente de variables económicas, sino también de otro tipo de variables. A veces, pues, se da que todas las variables
o están bien o están mal. Piensen en Venezuela, las variables económicas están mal, las variables sociales están mal, las variables políticas están bien, entonces pues es el acabose del asunto. Bien, ¿en qué terminó eso con nosotros? Llegó cantidad de dólares y por eso fue que en ese periodo del 2008 más o menos hasta el 2010 tuvimos dólar creo que hasta 1.700 algo estuvo, a ver, si miráramos el histórico del dólar, creo que estuvo en su nivel más bajo como en 1.700. Ahorita estamos cercanos a los 3.800 algo, 3.900. Entonces, digamos que siempre hay unos efectos colaterales cuando sucede en algún país y más para el caso de las economías emergentes, como el caso de Colombia, que son economías que terminan dependiendo de economías fuertes, Estados Unidos, China, terminamos vendiendo muchos commodities, muchas materias primas a economías industrializadas, entonces si esas economías de alguna manera tienen una recesión, dejan de comprar, y si adicionalmente dejando de comprar cierta inversión, se estabiliza la economía, así nosotros no seamos los que estamos generando el ciclo. Bueno, el caso de economías como la de Argentina es interesante. Argentina es una economía muy estacional y muy cíclica. Ellos casi que cada 10 años están en unos niveles impresionantes no llamemos de pobreza, pero sí de, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos eso? Que yo recuerdo que hace algún tiempo, hace como 4 años estaban supremamente mal, hace alrededor de unos 10 años estaban también en una cuestión de carácter social y yo en esa época hablé con algún argentino y me dijo, no, si es que el problema de nosotros ahora ni siquiera es que no tengamos empleo, sino es una cuestión de comida. Nosotros estamos saliendo a los potreros, agarrando una vaca, matándola y asándola ahí, comiendo todo. Pero el problema ya ni siquiera es de que no tengamos acceso a ingresos económicos, sino es que no tenemos esa alimentación, entonces eso es grave. Y ellos los tienen muy marcados. Sería interesante hacer una línea de tiempo y mirar esas marcas que ellos tienen. En Venezuela también sucede. Ellos tienen, eso lo llaman creo que la franja del Orinoco. Y es que ahí hay una cuestión, digamos que mineramente se puede explotar muy bien, pero como no tienen a veces la inversión, buenas. Finalmente, hay algo que es que tienen como unos periodos de fertilidad agrícola muy grande, pero también tienen unos periodos en los cuales la tierra no les da mucho. Un caso parecido a lo que sucede, digamos, con el delta del Nilo, que por épocas no está produciendo nada y otras épocas está floreciendo mucho. De hecho, hay algunos economistas que dicen que el problema de Venezuela debe llegar hasta cuando nuevamente arreglen esa parte de esa fertilidad, de esa franja. Bien, hoy vamos entonces a dedicarnos a mirar en detalle la introducción que hicimos hace 8 días. Entonces, ¿qué es macroeconomía? ¿Cuáles son los objetos de estudio de la macroeconomía? Y les voy a dar como un marco conceptual relativamente amplio para que miremos algunos términos que eventualmente ustedes ya los han escuchado, me imagino que sí, pero de pronto no los tienen claros o de pronto los tienen claros unos y otros no. Entonces, permítanme, les comparto la presentación. Siendo la 1:44. A las 2 nos ponemos de acuerdo respecto al horario. Bien, perfecto. Entonces, esta es la presentación general del curso. Ustedes ya me conocen, nos presentamos hace 8 días. Conocen también la universidad. Entonces, sigamos con nuestro primer slide. Recuerden que hablábamos de que cuando hablamos de macroeconomía estamos hablando de macromagnitudes o estamos hablando de agregados. Entonces, básicamente la macroeconomía es una parte de la economía que se encarga de los indicadores de carácter global.
Entonces ya no se mira como se miraba en microeconomía las unidades, sino se mira el conjunto de esas unidades, la sumatoria de esas unidades dentro de un país. Y también se miran algunos otros indicadores como los niveles de empleo, los recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y algunas afectaciones que hay en general debido al manejo que se le da a esas tres variables principales que tiene la economía, que es la oferta, la demanda y el nivel de precios. Pero aquí estaríamos hablando de oferta agregada, demanda agregados, y en cuanto a los precios estaríamos hablando de los ingresos totales que existen en una economía y que sirven como medio de pago para unir a la oferta y a la demanda. ¿Cuáles son los elementos que estudia la macroeconomía? Por una parte, el crecimiento a largo plazo. Y básicamente el incremento a largo plazo es el incremento de la producción de bienes y servicios que tiene un país durante un periodo determinado. Cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de por lo menos unos 5 años. En el caso de nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos gobiernos de 4 años, tendríamos que establecer ese largo plazo en 4 años. Y bueno, tengamos en cuenta que con la polarización política que tiene este país, casi que cada 4 años nos están cambiando las reglas de juego y eso termina por afectar la producción de bienes y servicios. Es muy usual que los gobiernos de corte derechista terminen por incentivar el agro. Los gobiernos de tipo de centro, ni centro derecha ni centro izquierda, sino centro, usualmente se dedican a incentivar el comercio y la industria. Y los gobiernos que no hemos tenido, que son los gobiernos de carácter socialista, usualmente se dedican a estimular el gasto público vía crecimiento del sector primario, o sea, vía crecimiento de el sector extractivo, pero en manos del gobierno. Entonces, digamos que esa es como la teoría general. Entonces, claro, nosotros usualmente estamos teniendo unos cambios de gobierno entre derecha y extrema derecha cada 4 años, e incluso ellos terminan cambiando las reglas de juego. ¿Qué es esto? Que básicamente las políticas no tienen una continuidad. Un poco lo que se intenta hacer y lo que intentan hacer los países que tienen reelección presidencial, como tuvimos nosotros de Uribe y el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, lo que se intentaba hacer era tener como, pues digamos, por lo menos en teoría eso es la propuesta. Si tenemos reelección, podemos garantizar por lo menos 8 años, de alguna manera, a una persona que haciéndolo bien en su primer periodo y planteando unos objetivos, digamos, que encuentran una concordancia en el sector económico y en el sector social del país, termina siendo reelecto, y al terminar siendo reelecto habría una continuidad en cuanto a esas políticas, y en 8 años digamos que podría terminar por llevarlas a cabo. Teniendo periodos de gobierno de 4 años, uno encuentra que muy frecuentemente lo que hace un gobierno, si el gobierno que sigue inmediatamente no tiene el mismo corte o no pertenece a la misma tendencia política, pues muchas veces se dedican a desbaratar lo que se había hecho inicialmente. Y eso no es de ahora, digamos que esto es algo que se viene haciendo desde el siglo pasado, desde la primera mitad del siglo pasado. Lo que pasa es que antes las diferencias eran un poco más marcadas, porque eran unas diferencias entre liberales y conservadores, y digamos que los liberales y los conservadores sí tenían unas propuestas totalmente distintas. En cuanto al crecimiento económico a largo plazo, hay que mirar a nivel macroeconómico cómo se logra el incremento de bienes y servicios. El ideal sería que eso fuera continuo. Bien, aquí dependemos, como les decía hace un momento, de los cortes y de los cambios de gobierno. De otro lado, otro objeto de estudio es la productividad, y básicamente lo que conocemos como productividad es la forma en cómo se incrementa la producción en función de los factores de trabajo. Recuerden que la teoría esta de Adam Smith, a través de su libro de La riqueza de las naciones, nos habla de 3 factores, no de 4 como tenemos acá. Él habla de 3 factores que son
el trabajo, el capital y la tierra. Perdón que aquí hay un error, me disculpan, no es el tiempo. Aquí, el factor adicional que tenemos hoy en día es la tecnología. Listo. La tecnología. Adam Smith hablaba sencillamente de el trabajo, el capital y la tierra. Bien, entonces la idea es que factores de producción utilizados de una manera eficiente deben... Profe, le faltó la T. Faltó la de tecnología, quedamos en tecnología. Y entonces aquí nos acusan de que ya estamos dándole al racismo, nos pueden acusar de discriminación incluso. Bien, entonces les decía yo a ustedes que básicamente aquí lo que se plantea es que o bien bajo la utilización eficiente de estos 4 factores que son hoy en día se le agrega uno adicional que, como les decía hace un momento, es la tecnología, porque la tecnología es un exponencializador de la capacidad de producción, o bien mediante la conjugación de los 4 factores, o bien mediante la utilización muy eficiente de alguno de ellos, que también es viable. Digamos que hay sectores que se caracterizan por utilizar muy bien alguno, pero piensen ustedes en lo que pasa con los trabajadores. Los trabajadores en las empresas terminan traduciéndose en la mano de obra, y recuerden la teoría de las ventajas competitivas de Porter. Porter básicamente habla de un tipo de ventaja en algunos sectores de la industria en función de lo que llamamos el know-how, que son las experiencias acumuladas en un mismo proceso que puede tener algún tipo de empresa o algún sector de la economía, en este caso sería algún sector de la economía, y que permite que desarrollen muy eficientemente esos procesos productivos y mediante esa eficiencia aumentar la productividad. Hay otros que utilizan muy bien el capital, viendo economías de escala, están invirtiendo donde encuentran que el recurso es eficiente o es más barato. Entonces claro, eso aumenta productividad porque sencillamente habría una menor utilización del capital en unos recursos más baratos, y por ese mismo lado se puede lograr eficiencia. Igual sucede con la tierra. La tierra, digamos que hay países que explotan muy bien algunos tipos de recursos. Piensen ustedes el caso, en Colombia no sería tanto, a pesar de que nosotros identificamos siempre Café Colombia. La verdad es que ese negocito del café creo que vamos a tener que empezar a reevaluarlo porque no lo estamos haciendo por lo menos de manera eficiente. De hecho, Colombia ya no es el segundo exportador mundial de café. Ahora en este momento no sé, deberemos ser el 5.º o el 6.º. La última vez que yo estuve mirando esas estadísticas estaba en el 5.º lugar. Yo creo que puede estar incluso para abajo porque sigue conservando el primer lugar Brasil en cuanto a exportaciones, no en cuanto a calidad de café. Pero ahí hay otros países como Etiopía, como los países centroamericanos, Guatemala, Salvador, que están exportando grandes cantidades. Bueno, están los cafés arábigos también, que ellos también están exportando grandes cantidades. Entonces, cada día nosotros como que estamos perdiendo competitividad. Y la productividad de Colombia en función del café es nula. Si uno mirara el café como parte de la productividad del país, aquí no somos productivos. El sector agrícola colombiano no es productivo. De pronto habrá algunos sectores que pertenecen ahí a ese sector primario, como el caso de las flores, que puede decir que son competitivos. Efectivamente, los exportadores de flores y el sector de las flores es competitivo, pero yo creo que de ahí para adelante, no sé si ustedes conozcan algún otro subsector de ese sector agrícola que sea competitivo y productivo fuera de las flores. A mí la verdad no se me viene algo a la cabeza. Porque con el café no lo estamos haciendo por la forma en que producimos café. Recuerden que aquí se produce café no de manera extensiva, o sea, teniendo grandes... No, el aceite de palma tiene un problema, y es que el aceite de palma le encontraron precisamente... Aquí en Colombia sí hay mucho aceite de palma sembrado, y esa fue una de las políticas que trató de incentivar, y de pronto lo logró a nivel de sembrar Uribe.
Pero el aceite de palma tiene un problema y es que hay unos estudios que dicen que el aceite derivado de la palma de aceite tiene elementos cancerígenos. O sea, eso en este momento casi que no tiene un mercado internacional. Entonces usted encuentra en las zonas de la costa y en los llanos orientales sembradíos de café, de aceite de palma, 3, 4, 5 mil hectáreas, porque eso sí intentaron hacerlo extensivamente como corresponde con el agro y mediante empresas agrícolas, pero no están produciendo porque no hay un mercado, por lo menos un mercado internacional, no lo hay. Hace 2, 3 años, en Europa, no sé si todavía, porque además debemos de tener en cuenta que las cosas que son hoy no necesariamente son mañana. Hay una relatividad de los conceptos ahí. Hace 2, 3 años, en Europa estaban colocando en algunos productos de aceite para su producción, en las etiquetas colocaban cosas como este producto es libre de aceites derivados de la palma, como diciendo, mire, aquí no se expone a agentes cancerígenos. Entonces, Profe, digamos que aquí no se está haciendo aceite que se esté vendiendo. Señor. No, el problema de los cultivos de aceite de palma es que, primero, que genera ese tema cancerígeno y también las tierras se vuelven infértiles después de los cultivos. No sé si te escucha bien. Que además de que sean cancerígenos, también las tierras se vuelven infértiles, dice el compañero. Sí, profe, es que ¿Ustedes escucharon, chicos? yo he tenido la oportunidad de viajar a los llanos y esas tierras, después de que hacen los cultivos de palma de sea, esas tierras se vuelven infértiles, profe. Pero no te escuché qué era lo que ibas a decir. ¿Qué fue lo que dijiste? Qué pena contigo. Profe, creo que es su internet, porque nosotros lo estamos escuchando bien y cuando usted habla se alcanza a... Nosotros sí escuchamos. ¿Ustedes sí escucharon? Sí, señor. ¿Y me permiten qué fue lo que dijo su compañero? Sí, señor. A ver. Repítame qué fue lo que dijo. Se le escucha entrecortado, profe. Ya estoy escuchando. Está mal en internet. De pronto ponerle un cable, profe, al computador, que eso merma la interferencia, la señal mejora de pronto un poquito, profe. A la próxima. Sí. La reunión. Chicos, nuevamente parece que nos conectamos otra vez. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Sí. Bien, ¿cuál era el comentario que me hacían cuando estábamos hablando que yo les decía el café y me hacían el comentario? John me hablaba del aceite de palma y alguien más hizo un comentario. ¿Lo podría repetir, por favor? No, Profe, que es yo que le estaba repitiendo. usted decía que los cultivos de aceite de palma en la costa y en los llanos orientales era muy Sí. productivo, pero lo que pasa de esos cultivos, que yo lo he vivido de experiencia por unos familiares, es que esos cultivos, después de, bueno, sí, le sacan la producción y la producción a nivel general es muy buena, pero Sí. las tierras, después de que sacan el producto, ya se vuelven infértiles, profe. Peor todavía. Y sí están teniendo un mercado, o sea, tú que tienes la experiencia de primera mano, digamos, si sacan la producción, sí tienen un mercado fácil. Bueno, pues como en esos como son tan cultivos tan grandes, pues Sí. como generan, digamos, en
Pero si estoy ubicado en el departamento del Meta, pues Ujú. generan sus cooperativas, ¿no? Digamos, de cierto producto. Y las Pero obvio cooperativas les digamos, aseguran. generan productividad y ganancias dentro del término del cultivo y de la producción del producto, pero a futuro esas tierras no se quieran ir yo no sé qué irán a hacer con esas tierras porque ya a futuro, listo, sacan el producto, pero esas tierras ya quedan, como son tan extensas, Ujú. ya tienen que reinventar qué producto van a sembrar ahí o qué van a hacer en esas tierras porque ya es que el problema, digamos, de la costa y del Meta, como son tierras que sufren del tema del agua, Sí. pues ya Bien. van a requerir algo más que solamente el agua. Una preguntita, Natanael, ¿ese cultivo es tardío o cuánto demora eso? ¿Es tardío o temprano? Me imagino que es tardío, ¿verdad? Sí, profe, ese cultivo se demora varios años. Por eso es que utilizan tanto, tantas tierras, porque comienzan a cultivar como por ciclos, para que así mismo por los ciclos vayan recibiendo la producción. Ya. Bueno, digamos que eso sería un problema adicional. Entonces, pues yo no la veo, si ustedes me preguntan, y pues sin ser un especialista en esto, sino mirándolo así de lejos, no veo el desarrollo en función de ese proyecto que fue la palma de aceite. El café tenemos el problema de lo que les decía hace un momento, que es que el café en Colombia se reúne pepa por pepa y pues eso es lo mismo que incide en que la calidad del café sea buena, pero no permite como una industrialización ni unas grandes, eh, reunir grandes cantidades, por eso es que terminamos perdiendo productividad y terminamos por perder también posicionamiento en cuanto a las exportaciones. Y adicionalmente eso tiene otra incidencia, que es que pues al utilizar mucha mano de obra los costos se incrementan y uno escucha muy frecuentemente la problemática de los caficultores en el sentido de no, ahorita no es viable que vídeos de 200, 300.000 pesos por carga para que el caficultor obtenga algo de ganancia. Digamos que eso termina en una situación compleja y que ha hecho que nosotros perdamos competitividad y productividad en función del café. Entonces, nosotros no somos, para el caso de lo que, y les voy a compartir, ahorita aprovechamos que estamos todos y hablamos del otro temita, les voy a compartir nuevamente la diapositiva donde la teníamos, que recuerden que estábamos hablando de la productividad en función de los factores de producción, teniendo en cuenta que los factores de producción son la tierra, la mano de obra, el capital y la tecnología. Y les decía yo a ustedes cómo, pues a veces se apalanca o bien en el trabajo conjunto y la homogenización de los cuatro factores, o bien sencillamente en posicionarse en función de uno de ellos y se logra productividad. Bien, les hablaba en un comienzo ya ustedes de los ciclos económicos y recuerden lo que vimos hace 8 días, que es que los ciclos económicos, en función no solamente, porque hace 8 días hablábamos mucho del endeudamiento y cómo el endeudamiento, pues al llegar a algún tope en el cual los intereses son mucho mayores que la productividad, y eso sucede en la mayoría de los países. Digamos que la deuda pública y el endeudamiento de los particulares excede la productividad que tiene el país, en este caso, en el caso de la deuda pública para el gobierno y en el caso de los particulares respecto a las utilidades y los dividendos que están obteniendo, pues genera un stock de deudas impagables que terminan por generar recesión. Entonces, eso hay que estudiarlo y hay que estudiarlo con cuidado por lo que les decía. Hay países que tienen algunas características muy especiales en función de algún factor específico. Piensen ustedes el petróleo en Venezuela. Venezuela depende mucho del precio del petróleo y el precio del petróleo, sabiendo que hoy en día tiene como unos bandazos muy altos. Entonces, parte de la problemática que tienen ahorita ellos es ese, que los precios sí se han estabilizado, pero se han estabilizado por lo bajo. No van a volver a tener los precios que tenían en el 70 o en el 80 cuando existía la Organización de Países
exportadores de petróleo, 80, 100, 120 dólares el barril. Yo creo que eso no lo van a volver a ver en mucho tiempo, pero el petróleo da muchos bandazos, entonces, claro, la economía de ellos dependiendo del petróleo. A nosotros nos sucede un poco eso porque a pesar de que hemos logrado diversificar la economía, digamos que atendemos varios sectores y varios frentes de producción, dependemos mucho de los hidrocarburos, no solamente del petróleo, sino también del carbón, y por decir algo, con esos precios tan bajos del carbón, pues terminan por generarse ciclos económicos en los cuales se depende de los precios internacionales. Digamos que en la segunda mitad del siglo pasado, Colombia dependió mucho de los precios internacionales del café. De hecho, recuerden la bonanza cafetera del periodo de gobierno, eso fue como el 80, que fue el periodo de gobierno creo que de Turbay, y el país andaba sobrado, pero pues porque hubo unas heladas en Brasil, y esas heladas en Brasil eran cíclicas también, entonces aquí cíclicamente teníamos unos precios muy altos de tiempo en tiempo del café, y digamos que se facilitaba mucho la economía, y pues por una razón, y es que precios altos genera mayores ingresos y empieza a haber inversión propia. Otro objeto de estudio son las cuentas públicas. Las cuentas públicas son interesantes porque generan o bien inversión o bien desinversión. Los gastos públicos usualmente se van a la inversión en bienes de capital o al gasto público. Cuando los ingresos son altos y los gastos, digamos que alcanzan a ser un poco más bajos, los gastos que los ingresos, pues tenemos una situación de superávit en la cual sencillamente se va equilibrando la cuenta del presupuesto público. Sin embargo, este tipo de países donde a pesar de que tenemos una iniciativa privada grande, pues recuerden que tenemos una aplicación económica neoliberal, estamos hablando de Hayek, dependen mucho de las posibles inversiones que esté haciendo el Estado para poder desarrollar y colocar una plataforma en manos de los particulares para que ellos de alguna manera tengan una productividad alta y vía impuestos el gobierno pueda recuperar nuevamente y equilibrar su presupuesto nacional. Tenemos un problema a ese respecto, y es cual, que a pesar de que se hacen obras grandes, bueno, tenemos la corrupción. Entonces, después de 14 años nos van a entregar el túnel bicentenario. O sea, al fin vamos a poder atravesar la cordillera central para llegar desde Cajamarca hasta la Calarcá y ahorrarnos unas 2 horas porque no vamos a tener que subir la línea. Pero pues eso era algo que tendrían que haber entregado hace tiempo. Entonces, las inversiones que hace el gobierno y en función de las cuales esperaría uno, por decir algo, en las concesiones que se vayan a dar en esas vías, terminan aplazadas en el tiempo, y de alguna manera es como si el gobierno colocara unos dineros que podría recuperar en el corto plazo, pero que termina recuperando con sobrecostos en el gasto en el largo plazo. Entonces eso termina afectando la productividad del país. Pero en términos generales, siempre que tenemos a nivel de el Estado mayores ingresos que gastos, hablamos de que estamos en superávit. Si están equilibradas las dos cuentas, pues hay un equilibrio superávit, hay un equilibrio presupuestario, y si tenemos más gastos que ingresos, tenemos un déficit público. El problema del déficit es que la cuenta hay que mantenerla con el pago de impuestos. Usualmente cuando existe un déficit, el gobierno tiende a equilibrar el déficit. Bueno, hay dos medidas que por donde uno las mire son restrictivas. Uno es con la consabida reforma tributaria del momento, en la cual no suben impuestos, y al subir impuestos pues se crea un tipo de recesión. La otra es con endeudamiento, pero el endeudamiento genera lo que se llama el mantenimiento de la deuda pública, intereses. Entonces pues ahí se genera un gasto adicional. El ideal para un Estado es tener equilibrio, ni siquiera es el superávit, sino tener un equilibrio. Digamos que los ingresos que tenga vía presupuesto los esté invirtiendo en gastos, no solamente en gastos, en el gasto, lo que llamamos el gasto público, o sea, atender
la parte de educación, de salud, de vivienda, o sea, los servicios básicos, potabilización de aguas, creación de redes, sino también en bienes de capital, o sea, que se estén haciendo vías, que se estén haciendo puentes, que se estén haciendo puertos, que se estén haciendo obras de infraestructura que permitan que el país, la iniciativa privada, utilice esas obras y mediante la utilización de esas obras se le facilite su actividad económica y de esta manera tenga una mayor productividad, y pues una mayor productividad implica más impuestos, no en términos relativos, sino en términos absolutos, y ahí digamos que habría un equilibrio y un desarrollo simultáneo. Bien, esto en cuanto a los objetos de estudio. Les decía yo a ustedes, y como lo ven en la gráfica, a nivel de macroeconomía tenemos como dos áreas de interés. Un área de interés es lo que tiene el Estado, porque la macroeconomía se maneja a nivel del Estado, para poder regular la economía, y dentro de las herramientas que tiene, pues tiene la política monetaria, la política fiscal, que parte de eso era nuestra charla hace 8 días, la política cambiaria, que es parte de la política monetaria, y las políticas de oferta y demanda, que son parte de la economía, de la política económica general. Esas son las políticas o las herramientas instrumentales, y digamos que se llaman herramientas porque es el recurso con el cual el Estado, mediante unas políticas, puede intervenir la economía y de alguna manera darle un sesgo para manejar algunas variables que son deseables para el desarrollo social y económico del país. De otro lado están los objetivos, o sea, ¿qué es lo que buscamos con esas políticas? Entonces se busca el crecimiento del Producto Interno Bruto, que básicamente es el crecimiento de la producción de bienes y servicios de un país, generación de empleos, manejo de la inflación, digamos que tengamos unas... Inflación siempre habrá, pero pues digamos que se tenga controlado, y eso es parte de lo que se hace con la política monetaria, parte del Banco de la República, manejar los tipos de interés para lograr tener, digamos, satisfecho al sector financiero y también satisfecho al sector productivo. Eso también es parte de las herramientas de política monetaria que tiene el Banco de la República. Buscamos también una distribución de la renta, que ahora más adelante vamos a mirar, y también les voy a mostrar un video sobre esto. Y finalmente que haya una inversión no solamente interna, sino también externa. Bien, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. ¿Sí están conmigo? ¿No están conmigo? ¿No tienen preguntas? No, señor. Bien. ¿No, señor? ¿No están conmigo o no tienen preguntas? Es que hoy es domingo. No tenemos preguntas. No hay preguntas, profe. Les voy a mostrar un video para matizar un poquito el asunto. Y Colombia tiene una problemática que termina por afectar el desarrollo económico, y es la problemática de la violencia, y la violencia no es algo de hoy día, es algo de... Al otro día de que Colombia se independizó, de que hubo la batalla del Pantano de Vargas, aquí ya estábamos peleando por las tierras esas del Valle del Cauca y de la parte de abajo de Nariño. O sea, ya estaba el coronel, el general Uribe y Obando y todos estos personajes peleando por esas tierras, y esas tierras, si ustedes miran hoy en día, son tierras donde hay mucho indígena. Entonces Colombia tiene un problema, una problemática ahí de violencia, de falta de una muy mala distribución de la tierra, que ha generado una muy mala distribución del ingreso. Colombia es como el país, ahorita miramos la estadística, pero creo que es como el país 17, 18, con peor distribución de ingreso en el mundo, dentro de 160 países. O sea, en la escala de... Y número 1 de corrupción en el mundo, profe. Ah, bueno, peor todavía. Imagínese. Si nos ganamos eso, peor todavía, porque pues si no distribuimos, bueno, pues eso es además es una de las, eso de que seamos el país número 1 en corrupción en el mundo, pues da como consecuencia la mala distribución del ingreso, porque no es que no generemos riqueza, sí generamos riqueza, pero si la distribuimos mal, me imagino que será porque mucha termina en los bolsillos de quien no debería.
Entonces, O todo de termina con agroingreso seguro y todo ese tipo de ayudas de subsidio. bueno, grave. Bueno, digamos que sí, tenemos, y en eso tienes razón, Leonardo, tenemos la planta de refinamiento de petróleo más moderna de toda Latinoamérica, Reficar, pero salió tan cara, tan costosa, y hubo tanto problema con eso que no la estamos pudiendo utilizar porque eso está envainado a consecuencia de toda la plata que se perdió. Salió costando como unas 10 o 15 veces lo que debería haber costado inicialmente, pero adicionalmente, después como terminan en problemas de carácter legal, entonces el activo que debería estarse utilizando termina ya quieto. O sea, el caso de las piscinas que nunca les echan agua, un pueblo de 5.000 habitantes le hacen una piscina olímpica, pero después de que está construida la piscina olímpica no es posible utilizarla porque nunca se pudo llenar de agua porque agarraron y se problemaron con cómo se hizo la obra. Entonces, tenemos, digamos, una cantidad de problemáticas que dificultan el desarrollo porque nosotros generamos ingreso. ¿Cómo lo distribuimos? ¿Y qué tanto adicional hubiésemos podido generar si tuviéramos un país equilibrado? Interesante mirar ese pedacito. Bien, les vamos a mostrar un video que nos habla un poquito de eso. El video es un poquito extenso, pero bueno, por lo menos matizamos el asunto. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí, profe, está detenido. Ya ahora sí. Ya va a empezar. Esto les es familiar porque además es pan de todos los días. El siguiente informe puede ser considerado ofensivo por algunos de nuestros televidentes. Bombas inteligentes que van exactamente al punto donde se encontraba el mono Jojoy. Este es el símbolo del terror, la insurrección. Organización narcoterrorista. Son ejércitos. Pero en Texas artefactos explosivos de alto poder. El conflicto armado en Colombia ha dejado una huella profunda en la vida de más de 3 generaciones y en la configuración actual del país. Heridas causadas por secuestros, desapariciones, masacres, violaciones, asesinatos y otros crímenes de guerra cometidos contra la población civil. Crímenes ejecutados por el Estado, los paramilitares, el ejército y las guerrillas. Progresivamente, esta espiral de violencia y abuso ha obligado a la población civil de las zonas rurales a marchar a las ciudades, dando origen a un fenómeno de consecuencias profundas para la estructuración social y económica del país. El desplazamiento interno ha arrojado a familias completas en las ciudades. Según la Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento, desde mediados de los años 80, el número real de desplazados sería de más de 5 millones de personas. ¿Dónde están los mártires? Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 1985 y 2005, el saldo neto migratorio total para la ciudad de Bogotá fue de 722.296 personas, de las cuales más de la mitad eran mujeres. En todos los registros quincenales y por grupos de edad, son las mujeres las que más van a la ciudad de Bogotá. En la misma línea, la ACNUR afirma que cerca del 80% de la población desplazada son mujeres, niñas y niños. Y entre estos, la Corte Constitucional reconoce: los grupos étnicos constituyen el sector poblacional colombiano más afectado por el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado como síntoma más evidente de la guerra ha dado paso a 2 fenómenos sociales paralelos. En las ciudades, informalidad laboral y segregación espacial. Y en el campo, concentración de tierras y condiciones de vida miserables. Se analiza el fenómeno de la informalidad laboral en Colombia.
bajar el desempleo a un dígito, crear por lo menos 2,5 millones de empleos. En las campañas electorales de 2010, el desempleo parecía una preocupación, y es que justamente en el mes de abril de ese mismo año, el desempleo en Colombia fue el más alto desde 2005. Sin embargo, para el 2012, las cifras no son mucho más alentadoras. El 58,9% de la población ocupada en las ciudades formaba parte del mercado laboral informal, en el que predomina la venta ambulante. No vendrán, te va a enseñar que eres así. Mi profesión es trabajar en lo que sea, en la calle, pues no hay otra cosa más que hacer. El rebusque, como se dice en Colombia, es una de las salidas más comunes. Y de estos profesionales de la calle, el 62,6% son mujeres. Pese al impulso económico de la locomotora minero-energética, estas cifras han venido aumentando desde 2008. Las desigualdades sociales y económicas que ha generado el fenómeno del desplazamiento interno se traducen en una proliferación de vendedoras y vendedores ambulantes de todo tipo, que pasan a ser parte del mobiliario urbano. Así, la mano de obra que no canaliza la débil industria nacional se ve reducida a ejercer actividades económicas poco productivas, pero que garantizan una supervivencia precaria. La segregación en los espacios urbanos también es latente. En Bogotá, el impacto del conflicto dibuja permanentemente cinturones de miserias en la periferia, dando origen a barrios que sirven de refugio a las masas de desposeídos por la violencia. Con el tiempo, estos espacios marginales han sido integrados a la ciudad gracias a la lucha de sus habitantes por el acceso a los servicios públicos. Pero no solo la ciudad ha sido víctima de la violencia y el desplazamiento. Hay una deuda histórica del Estado con nuestros campesinos agricultores. Yo soy pobre desde cuna. Tuve mis hijos, unos me acompañaron un tiempo, otros, unos muchachos de ellos desaparecieron, sí, me cogieron ahí, no volví a la casa. Y entonces llegó el desplazamiento de esa gente de paramilitares y del ejército. Y nos fuimos para la ciudad. Y allá que, como digo yo, que saca uno como salirse para una ciudad, ¿hacer qué? Morirse de hambre uno. El que es del campo es del campo. Eso son pendejadas. Al proceso de despojo y concentración de tierras en Colombia contribuyen las políticas económicas basadas en la explotación y exportación de recursos naturales y materias primas. Así lo afirma un informe de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia. Algunas cifras son categóricas. El índice de concentración de tierras en 2011 fue de 0,87, siendo 1 el mayor índice de concentración. El 0,4% de los propietarios posee más de un 60% de la superficie, con propiedades de más de 500 hectáreas, frente a un 86% de los propietarios que tienen el 9% de la superficie, y sus propiedades no superan las 20 hectáreas. En cambio, estos pequeños propietarios producen el 70% de los alimentos del país, en una área de 4,9 millones de hectáreas. Sin embargo, el uso potencial para el sector agrícola está estimado en 21,5 millones de hectáreas. Frente a una supuesta incapacidad de explotación agrícola, la ganadería ha tomado la delantera. Así, de los 21,5 millones de hectáreas de uso potencial estimado para este sector, en el 2013 se usaban 38,5 millones de hectáreas. Los más de 16 millones de hectáreas que el campesinado ha dejado de cultivar por verse obligado a sobrevivir en la ciudad, como mínimo, han sido aprovechados por los animales de los ganaderos. No obstante, se
sería injusto con los ganaderos tildarlos como los mayores beneficiarios de este proceso de despojo y desplazamiento, pues la cantidad de tierras despojadas está entre 7 y 10 millones de hectáreas, sin contar las más de 400.000 parcelas abandonadas durante la llamada época de la violencia, breve introducción al conflicto de la tierra. La tierra también es objeto de disputa de los inversores especulativos internacionales. En 2010, de los 2.600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura en el mundo y que no están en uso, 900 estaban en Brasil, Congo, Angola, Sudán, Argentina, Bolivia y Colombia. Una oportunidad de negocio que los inversionistas no pueden dejar pasar por alto. En 2011, y como una supuesta muestra de la voluntad de reconciliación entre Estado y sociedad civil, se presentó y aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, su artículo 99 limita la restricción en caso de presencia de proyectos agroindustriales en tierras de víctimas, ofreciendo estabilidad y confianza al capital internacional con el objetivo de favorecer el progreso económico. El Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dice: la política de fomento de los productos agrícolas de exportación, como los agrocombustibles, pueden privar a los agricultores de la posibilidad de cultivar sus tierras. En 2011, 430.000 hectáreas de tierra estaban sembradas con palma de aceite y 224.000 con caña de azúcar. Los empresarios, en particular Urapalma, se han apropiado de varias hectáreas de tierra dentro del territorio colectivo del Curvarado y de las familias que tienen título individual, previa desplazamiento forzado realizado por acciones que comprometen la responsabilidad del Estado, en particular de la Brigada 17, con grupos de paramilitares. Los megaproyectos mineros o las grandes infraestructuras se concentran en particular en los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas, agravando su situación socioeconómica. De este modo, aquellos que no han logrado ser expulsados en las ciudades malviven en sus territorios con eso cocinaban. Y el agua es gratuito porque el río estaba ahí y eso para lavar cantidad de agua se consumía y de cómo, digamos. Y acá, pues, a la comparación es muy diferente. Igual eso, la energía uno tiene que pagar. Y allá, pues, uno tenía una lata y lo hacía con una mechita para hacer una lámpara y eso era la energía para nosotros como. La tierra atrae inversionistas agroindustriales, transnacionales mineras, ganaderos y grupos armados como el ejército, los paramilitares y la guerrilla, que se enfrentan para ejercer un control sobre estos recursos naturales, propiciando el despojo y favoreciendo la alta concentración de tierras que se requieren para estas actividades. Las relaciones entre el negocio y el fusil no son un secreto para nadie, y el Estado no parece una rica parcial. Solo una pequeña cantidad de la tierra robada será restituida, y los líderes campesinos y desplazados que reclaman sus propiedades son asesinados o amenazados. Estas son algunas de las muestras de voluntad del Estado y sus dueños, que ahora negocian con las FARC-EP un acuerdo de paz. Sin embargo, puntos como la tierra o las garantías para la participación y oposición política parece que abren nuevos caminos y nos permiten reflexionar sobre las causas del conflicto y el modelo de sociedad una vez firmado el acuerdo. El periodo de la violencia se caracteriza por ser un enfrentamiento interclasista entre los dos grupos de la política tradicional en Colombia, una especie de continuidad de las disputas por el control del Estado entre liberales y conservadores arrastrada desde el siglo XIX. No obstante, durante este periodo, se va gestando el carácter del enfrentamiento de clases que culminará en la aglutinación de las élites políticas tradicionales en el Frente Nacional por un lado y la radicalización de las autodefensas campesinas, pequeños grupos guerrilleros bajo el influjo ideológico del comunismo por el otro. El énfasis político que usualmente se da a este proceso oculta aspectos económicos importantes. Entre 1947 y 1949, Coltejer, Fabricato, Colombiana de Tabaco, Cementos Diamantes y Azucarera de Valle consiguieron utilidades por encima del 200%. El
maíz, el arroz, los frijoles, la cebada y la papa doblaron sus precios. El costo de vida en ciudades como Bogotá y Medellín se incrementó en más del 58 y 71% respectivamente. Disminuyó el salario real de los trabajadores y la especulación inmobiliaria aumentó los precios de los alquileres. Y la tímida reforma agraria impulsada por López Pumarejo en 1936 fue desestimada durante su segundo gobierno en el 44. Ante el aumento de las tensiones sociales, la presión del Estado se hizo más fuerte. El 7 de febrero de 1948, frente a 100.000 personas, Jorge Eliezer Gaitán pedía el cese de la persecución por parte de las autoridades. 2 meses más tarde, el líder liberal sería asesinado. Con el correr de la noticia, la insurrección popular se desató en Bogotá y en muchas otras regiones del país. A los liberales gaitanistas y miembros del Partido Comunista les correspondía la dirección del levantamiento popular. Los primeros pusieron su liderazgo en los líderes tradicionales del Partido Liberal. Los segundos impulsaron juntas revolucionarias en pueblos y ciudades e intentaron dar directrices y organizarse. Sin embargo, su fuerza política y sus efectivos eran pocos. Además, el pueblo los identificaba como enemigos de Gaitán, a quien habían tildado de fascista. Las negociaciones entre liberales y conservadores y el nombramiento de Darío Echeverría ayudó al regreso del gobierno de Unión Nacional que Gaitán había desbaratado. Mientras tanto, el país se hundía en la violencia. Yo me cago en su glorioso partido conservador. ¿Y qué no podremos decir sobre la masacre de la Resolana? Hasta las mismas puertas de este templo llegaron los despojos en llamas de este crimen atroz, como testimonio espeluznante de la violencia que están desencadenando los masones y ateos contra nuestras familias cristianas. Entre el 48 y el 53 fue la etapa más dura de la violencia política. Guerrillas liberales y autodefensas campesinas, orientadas en algunos casos por el Partido Comunista, se enfrentaban a la policía chulavista y asesinos a sueldo al servicio del gobierno conservador conocidos como pájaros. Muchos debieron abandonar sus propiedades o venderlas por precios muy por debajo de su valor. Otros simplemente fueron asesinados. Paralelamente, otro núcleo reducido amplió sus propiedades. La disputa por la tierra iba en aumento. Invasiones de grupos desposeídos al mando de guerrilleros ocupaban y repartían fincas, aunque lo más usual era el despojo de las parcelas de labriegos por los magnates de la tierra. ¿Con Arango? Sí, a sus órdenes. Aquí le mandan esta notificación. ¿Notificación? ¡Oiga! ¿Me van a sacar de aquí? Pues hay que verlo. ¿Qué le va a sacar usted? Dígale a su gente que de aquí no me sacan sino muerto. Pero primero me llevo la mitad de ustedes. ¿Sería ese macho? Partida y hueputas. El proceso de concentración de la propiedad en estos años de violencia vino acompañado de la introducción de la producción a gran escala para el mercado internacional. Los dólares acumulados durante la Segunda Guerra Mundial y la subida del precio del café durante la Guerra de Vietnam permitieron la compra de maquinaria agrícola para la producción de arroz, ajonjolí, algodón y otras materias primas para la industria textil. Un proceso que marcará la pauta de la economía de mediados de siglo. Mientras el país se desangraba, los negocios prosperaban y la violencia adquiría cada vez más un carácter de lucha de clases. La brutalidad de la espiral de violencia y el sectarismo del gobierno de Laureano Gómez llevaron a las élites moderadas a plantear una transición política que pusiera fin a la violencia. Fuera de los 14 de la masacre de Anserma, en Bolívar mataron 27 personas. Padre, ya te maté con las mujeres y a los niños.
Anoche hubo una batalla en el recreo y asesinaron a 11 niños y violaron a las mujeres antes de rematarlas a machete. Interesados en acabar con la violencia, liberales y conservadores apoyaron el llamado golpe de opinión de 1953, que abrió la puerta a la dictadura militar del general Rojas Pinilla. De esta Colombia inmortal, que no autoriza depredaciones y violencias, el nombre de los partidos. El primer paso fue ofrecer una amnistía general a la que se acogieron las guerrillas liberales y que fue rechazada por la mayoría de autodefensas campesinas. De inmediato, la política de paz fue acompañada por la represión anticomunista. El gobierno del general desplegó toda su capacidad militar sobre las autodefensas campesinas. En el Sumapaz y el sur de Tolima, los campesinos fueron atacados de forma salvaje, acto que intensificó la apuesta por la lucha armada. En 1962, el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia, mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales se ocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que aquí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa todos en conjunto. La lucha de clases había empezado. Algunos historiadores afirman que este es el momento de división al interior de las guerrillas. Una parte, los liberales, optó por la vía pacífica y otra, influida por el marxismo y el Partido Comunista, apostó por organizar al campesinado para la lucha revolucionaria. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mas no es así. Como la propaganda reaccionaria del gobierno, como la propaganda negra de los mandos militares, lo dice en sus hojas. No, el Comité Central de nuestro partido nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. Y por eso nosotros nos hacemos matar peleando por la causa justa de nuestro pueblo, porque sabemos que la orientación que encarna la línea política de nuestro partido es una orientación consecuente, es una orientación justa, es una orientación enderezada a acabar en nuestro país con la explotación, con la miseria, con el hambre, con el terror y con la guerra. La violencia política también tuvo intereses económicos. Según el último informe sobre la violencia del Grupo de Memoria Histórica Basta Ya, la estrategia de terror fue la misma tanto si se ejercía con fines políticos o económicos. De 1946 y 1966 se ha calculado que cerca de unas 193.000 personas perdieron la vida a causa del conflicto. El informe sobre la violencia en Tolima, presentado en 1959, calcula que entre 1949 más de 321.000 personas sufrieron el exilio y a nivel nacional
1954, cerca del 55% de las fincas tenía menos de 5 hectáreas y ocupaba el 3,4% de las tierras cultivables, mientras que el 0,87% tenía más de 500 hectáreas y abarcaba más del 40% de las superficies cultivables. El Pacto Sitges-Benidorm de 1956, firmado en la España franquista entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo y teatralizado en el plebiscito de 1957, hizo posible la alternancia de partidos tradicionales durante 16 años, en lo que se ha conocido como Frente Nacional. En este marco limitado de participación política y desigualdad socioeconómica, aquellas autodefensas campesinas con influencias ideológicas comunistas quisieron controlar espacios en los que establecieron pequeñas repúblicas campesinas como Marquetalia o Río Chiquito. Sin embargo, el ejército por militares americanos estos grupos de autodefensa van dando paso a un movimiento guerrillero de carácter revolucionario en 1964 y que en 1966 adoptará el nombre de Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia, las FARC. Los intereses económicos de la violencia política provocaron la alineación de los actores sociales en conflicto en términos de clases. Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entre las fuerzas militares de la región se convierte en movimiento guerrillero. La sintonía entre el Partido Comunista y los campesinos se había consolidado y como respuesta se enfrentaban a los dueños del Estado y de la tierra. El carácter agrario del conflicto social en Colombia ha sido y es una constante, pero desprovisto de su sentido histórico, hoy es presentado como terrorismo de unos pocos. Qué bueno se fue. Bien, chicos. Como se dan cuenta, y no lo dejó ver el video en un parangón que hace entre el antes y el después. Pues Colombia siempre estaba quejada de algunos tipos de violencia significativos que han generado una desestabilización de carácter social y económico y que no han permitido que el país termine por tener un despegue económico. O sea, el problema de la violencia, independientemente de que sea de izquierda, de derecha o de centro, es que no permite el desarrollo político, el desarrollo económico del país. Al no permitir el desarrollo económico del país, pues, y al haber desigualdad social y económica, terminamos estancándonos y siempre llegando hasta ciertos grados de desarrollo, pero no terminamos por consolidarnos como un país desarrollado económicamente. Adicionalmente porque se le apuesta no al arreglo estructural de políticas tales como la política agraria o la política energética, sino sencillamente a lo que trae el gobierno de turno, que no siempre corresponde con los intereses de la nación o con las posibilidades de la nación. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos? No, profe, hasta el momento no. No, profe, no, señor. Bien, aprovechemos este break y el horario de nuestra clase. Entonces, ya que estamos los 5, pues digamos que yo aquí entro como interlocutor inválido. Yo aquí soy moderador. Les en qué momento nos queda más fácil tener un horario coordinado para nuestras clases. Pues no sé si el sábado en la mañana les queda fácil que al profe también. Profe, una pregunta. Señor. Es que a mí me dijeron que macroeconomía
la dictaban el viernes a las 6 de la tarde. No, macroeconomía no hay. De hecho, ustedes son el único grupo de macroeconomía, porque macroeconomía es una materia de la carrera profesional y no hay ningún otro grupo. Hay una materia que es micro y macro, pero micro y macro, digamos que los dos usualmente momentos, o sea, el corte y el segundo corte, usualmente los docentes que damos micro y macro nos dedicamos a la macroeconomía, porque a la microeconomía, porque la microeconomía es el manejo de la función de oferta y función de demanda, digamos, a nivel de las unidades económicas, mirándolas individualmente o por sectores de la economía, y allí hay una aplicación de unas fórmulas que pueden ser ecuaciones lineales o ecuaciones exponenciales. Entonces, digamos que en ese ejercicio se demora mucho. También ahí se maneja la parte de elasticidades, y en ese ejercicio se demora bastante. Entonces, usualmente, cuando ven, que eso es de los tecnólogos, cuando se ve micro y macro conjuntas, los docentes terminan por destinarle únicamente el tercer momento, el tercer corte. O sea, el contenido no es, pero macro no da nadie más. Diana dijo que el sábado no podía en la mañana. Es que estoy mirando también para ver una clase por la mañana, entonces todavía no sé. El profesor nos confirma mañana, a ver. ¿Y a qué hora sería lo tuyo en caso tal? A las 8. ¿De 8 a qué? ¿A 10? A 10. Listo. ¿Y el profe qué horario tiene libre en la mañana? No, en la mañana yo voy hasta las 9. Tengo clase, o sea, de 7 a 8 y media, y de 8 y media no, hasta las 9, no, hasta las 10. O sea que tendría libre de 10 a 12. Por días habían propuesto un horario de sábado después de las 6 de la tarde, ¿recuerdan? Sí, yo termino, sin embargo, a las 3:45, pero no sé, Diana. Diana, ¿qué horas terminas clases? Ahora sí, a las 6 por la tarde. A las 6, ah, ok. Pues entonces... O sea, a las 6 está libre John y Diana. John Leonardo Matiz y John Natanael y Víctor Eduardo. ¿Cómo ven este horario de las 6 de la tarde el sábado? Profe, ¿y a las 10 de la mañana no se podría? O sea, pues yo veo que más o menos todos estamos como desocupados a esa hora, ¿o no? Yo también votaría por a las 10 de la mañana, chicos. ¿O también a las 10? ¿Todos están desocupados a las 10 de la mañana el sábado? Sí, señor. Sí, profe. Bien, regálame un segundo, confirmo completamente para no comprometernos en lo que no. Porque si es en la mañana, perfecto, mejor aún. Así sí, desocupamos parte del sábado en la tarde, lo cual es como interesante. A ver, sábado. Sí, perfecto, puede ser a las 10. ¿A todos les queda bien a las 10? Sí, aprobado. Sí, profe. Sí, señor. Listo, sí. Uy, fue madre, hicimos el primer acuerdo con el 100% de los votos. Vea que nosotros sí estamos alineados. Nos envió el video, profe, para que no haya violencia. Esto, después del video, por eso fue que les dije, a que se pongan de acuerdo. Buen apunte. Bien, miremos entonces, ahora sí, las variables que se manejan a nivel de la economía, que terminan siendo afectadas por lo que pasa es que es difícil abstraerse de los problemas sociales y que los problemas sociales no terminen afectando la parte económica y que los problemas de carácter económico no terminen afectando la parte social. O sea, digamos, eso siempre va de la mano. Bien, los conceptos generales de macroeconomía son la demanda agregada, la oferta agregada, los ingresos, los precios, el empleo, los recursos, la balanza de pagos
y el tipo de cambio. Si ustedes ven, todos estos conceptos terminan afectados por lo que yo les decía hace un momento, por la situación social y todos estos conceptos son de carácter económico, sin embargo, terminan afectados por la situación de carácter político y social. O sea, nosotros tenemos, si queremos como país despegar y empezar a generar no mayor riqueza, porque eventualmente podríamos tener una mayor productividad y una mayor riqueza, listo, pero si queremos, digamos que distribuir esa riqueza de una forma más equitativa, de tal manera que todos terminemos por recibir los beneficios de lo que estamos haciendo dentro del país, tenemos que arreglar primero nuestro problema de violencia, que además, pues, se han presentado alternativas, pero no han cuajado. Entonces, empecemos por mirar cada uno de estos conceptos generales. ¿Qué es lo que consideramos demanda agregada? La demanda agregada es básicamente todo el componente que termina siendo solicitado por los compradores, bien sea a nivel interno o a nivel externo. Entonces hablamos del consumo. El consumo básicamente es el consumo de las unidades familiares y también de las unidades industriales. Recuerden que hay un consumo final y un consumo intermedio. El consumo final son los productos que están en, recuerden la pirámide de las necesidades de Maslow. Pensemos en el primero y en el segundo nivel, son productos de consumo inmediato, y también hay unos productos de consumo industrial, que es básicamente la demanda que se hacen dentro de las empresas de materias primas para terminar transformándolos y nuevamente ofrecer unos productos terminados. De otro lado tenemos la inversión. Pues la inversión genera demanda porque usualmente la inversión que se hace en bienes de capital o en otro tipo de agregados que pueden ser considerados activos, incluso los activos financieros, que es consumo no destinado para el gasto inmediato, pero sí consumo para insertar dentro de unos procesos productivos que más adelante y a largo plazo terminan por convertirse en producción de bienes y servicios que nuevamente terminan siendo vendidos y generando más consumo. Por otro lado está el gasto del gobierno, y recuerden que el gasto del gobierno, el gobierno con el propósito de cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución política, pues termina comprando ¿qué? Comprando no solamente cosas físicas, sino además en proyectos de infraestructura que ellos per se sí inmediatamente demandan cosas físicas. Y finalmente, como demanda agregada, también tenemos las exportaciones, que digamos que esta es la demanda externa, lo que nos compran afuera del país. La sumatoria de esas 4 variables es lo que consideramos demanda agregada, o sea, todo lo que termina siendo vendido. Vendido, pues porque se demandó, porque las personas efectivamente utilizaron dinero para su compra. Entonces, aquí no solamente estamos hablando, como se habla en macroeconomía, del consumo inmediato o del consumo que hacen las personas como unidades independientes. De otro lado tenemos la oferta agregada, y la oferta agregada básicamente es producción. ¿Cuál es la diferencia entre la oferta y la demanda? Que la oferta es todo lo que se hace y termina en el mercado, mientras que la demanda es lo que se transa, ¿verdad? La demanda es lo que efectivamente terminó vendido. Entonces, la oferta agregada básicamente es una estimación de la producción de bienes y servicios que se hace en un país durante un tiempo. Eso en función de multiplicar precios por unidades. Y si nosotros quisiéramos establecer los factores que habría que sumar en la oferta, pues por un lado está la producción interna y por otro lado están los productos que llegan vía importación, o sea, lo que se trae del exterior y que termina por mostrarse aquí y que compite con la producción nacional, también hace parte de la oferta. Entonces tenemos 2 componentes, la oferta nacional y las importaciones. Esto tiene una afectación obviamente sobre los precios. Recuerden que por variables de mercado, a mayor oferta, los precios tienden a disminuir. Y recuerden las afectaciones que hemos tenido nosotros cuando hemos hablado de las importaciones masivas que se han hecho de arroz, o las importaciones masivas que se han hecho de textiles, o algunos sectores que no se han regulado bien en cuanto a la entrada de productos del exterior y han terminado por acabar con algunos sectores de la producción nacional. O sea, eso hay que cogerlo como con pincitas, porque si por un lado se estimula el comercio internacional, exportaciones e importaciones, en este caso importaciones, por el otro lado, y a veces hay que generar
proteccionismo, por otro lado se terminan con incentivar o con desestimular algunos sectores de la producción que terminan muy maltratados por esas importaciones. Recuerden, y parte del video nos decía aquí que en los años entre el 60, entre el 50 y el 80 más o menos, digamos que la industria textilera de este país era muy buena, Fabricato, Cortejer, y había otra empresa que se llamaba Enca, que también hacía textiles, pero pues para procesos industriales, los forros que iban por dentro de las llantas, esos hilados, fibras de carácter industrial. Pues las tres empresas están quebradas hoy en día, están quebradas en función, y a partir del 91 en función de la apertura económica, digamos que sirvió para que algunas empresas se volvieran, y algunos sectores de la economía y subsectores de la economía se volvieran más competitivos, pero también para la desaparición de otros que no se volvieran competitivos, dentro de esos el caso del sector textil. Ustedes ven que Cortejer y Fabricato hoy en día son empresas quebradas, o sea, lo único que queda de Cortejer en este país es el edificio que hay en Medellín. Fabricato, recuerden el caso de Inverbolsa con los repos que intentaban crear. Fabricato está sirviendo para especulación bursátil, no para otra cosa. Entonces, creo que hace como unos 3 o un poco más de años incluso tuvieron que enviar a los trabajadores a descansos remunerados, creo que de 2 o 3 meses, porque los inventarios los tenían llenos y no valía la pena seguir produciendo. Entonces empiezan a afrontar unas problemáticas de todo tipo estas empresas. Por otro lado tenemos los ingresos, estamos viendo conceptos, pero no los ingresos de las unidades, sino los ingresos totales, o sea, el total del circulante generado vía empleos y vía inversión, y que de alguna manera terminan por facilitar las transacciones entre demandantes y ofertantes. Digamos que la economía, fuera de que es cíclica, también es un ciclo que es un sistema que sencillamente partiría de la producción mediante la cual se están comprando, y ahí ya se generan unos dineros que se envían a los vendedores de materias primas, la aplicación de mano de obra mediante la cual se están pagando unos salarios. Esos salarios en manos de los consumidores terminan por demandar productos y servicios. Al demandar productos y servicios, el dinero llega nuevamente a la fábrica, y la fábrica nuevamente comienza a pagar materias primas, empleados, y se repite el ciclo. Entonces, digamos que en la medida en que un estado o un país tiene unos índices de productividad mayor, existen mayores ingresos, y en esa misma medida hay una reactivación de la economía vía demanda. Bien, sin embargo, aquí en Colombia, como les decía hace un rato, la distribución de ingresos es muy mala. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, mire, aquí aparece, estamos en el puesto 16 del índice de Gini. ¿Qué es el índice de Gini? Bueno, Gini es un italiano que se inventó un índice que básicamente, ¿ustedes vieron estadística, niños? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y recuerdan que les enseñaron cuartiles? Medidas de posicionamiento. Sí, el semestre pasado. Ah, bueno. Pues básicamente él lo que hace es acumular, pues eso lo venden, no digamos lo venden, sino se muestra a nivel de estadística como cuartiles, como si siempre se utilizaran cuartos. La verdad es que son perceptibles, y en realidad uno podría hacer una división de esa área en la cantidad de unidades que quisiera uno. Entonces, básicamente lo que se hace es mirar los acumulados que existen y las concentraciones que hay por sectores sociales. Nosotros tenemos básicamente 5 sectores sociales que son los estratos. Entonces, aquí básicamente lo que haríamos es, bueno, a nivel de ingresos, ¿cuánto estamos acumulando para el primer quintil, que en este caso sería el primero, el estrato 1, luego para el segundo y el acumulado entre el 1 y el segundo, luego para el tercero, y así sucesivamente ir adelantando. La idea es que para el caso del índice de Gini, porque el índice de Gini no solamente se utiliza para medir la distribución del ingreso, sino se utiliza para otro tipo de cosas como demandas en el sector médico también, demanda económica, ¿no? En el sector médico también para algunos tipos de morbilidades. Tiene muchas utilidades, depende del uso que uno le quiere dar, pero digamos que uno de las utilizaciones más reconocidas es medir la distribución del ingreso. La idea es que en la medida en que más alto sea el índice, aquí estamos hablando de, bueno, aquí aparece como 63, usualmente se mira como
un porcentaje, entonces estaríamos hablando de 0,630. En la medida en que el índice sea más alto, existe una peor distribución de la riqueza. Los países que tienen muy buena distribución de la riqueza tienen unos índices muy bajos, unos índices de 0,1 o 0,08. Colombia tiene un índice alto, regálame un segundo, creo que es cerca del 50%. 49.7, estamos hablando de 400, el 49.7%, o sea, hay una concentración de la riqueza muy alta en unos muy pocos. ¿Qué sucede con esas distribuciones de esa forma? Pues sencillamente que terminan afectando la demanda. Cuando se afecta la demanda, pues sencillamente, además de crear desigualdades de carácter social, se afecta la demanda porque no existe dinero en manos de una población muy grande, sino que el dinero termina concentrado en unos pocos y la concentración del dinero en esos pocos no necesariamente se tiene para generar demandas, sino que muchas veces se tiene para, o bien en paraísos fiscales, o bien en concentración de tierras improductivas. Pues Colombia, ustedes lo saben, todos lo escuchamos, existen cantidad de tierras. O sea, existen propietarios de 20, 30, 50.000 hectáreas que las tienen ahí quietas, son tierras improductivas, o las tienen para recibir planes de apoyo a lo que nunca van a producir. Digamos que eso es una problemática. Habría que mejorar el nivel de distribución del ingreso con el propósito de mejorar la dinámica de la economía. En el ingreso, pero bueno, eso termina reflejado en algo que es el ingreso per cápita. Y el ingreso per cápita, como todo lo que se hable de per cápita, pues sencillamente es la división que se hace de un valor agregado general entre un número de habitantes. Para el caso de nosotros, pues la producción total de bienes y servicios, en este caso sería el Producto Interno Bruto, dividido entre el número de habitantes de Colombia. Esto se hace para todos los países y en la medida en que existe un ingreso per cápita mayor, se considera que el país está distribuyendo mejor sus ingresos y que adicionalmente los habitantes tienen mejores condiciones de vida. Ahí les coloco un ejemplo de cómo se haría. Pues sencillamente, si el Producto Interno Bruto del país fuera de 1 millón de pesos, si aquí en el país hubiera nada más 1 millón de habitantes, pues como que el ingreso se distribuiría de a peso por habitante y eso sería lo que correspondería a cada persona. Usualmente se hace, esa distribución se muestra en dólares. Miremos a ver cómo nos va aquí en Latinoamérica a nosotros. El país que mejor distribución del ingreso per cápita tiene es Uruguay, después le sigue Chile, Argentina, Brasil, Perú, y en el 6º lugar está Colombia, 6.190 dólares por habitante. Esto ahí implica que no estamos teniendo en cuenta cómo se está distribuyendo, sino sencillamente qué tanto se generó y qué tanto le correspondería a cada uno de los habitantes. O sea, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Perú están de alguna manera en función de sus habitantes generando mayor riqueza. Aquí no estamos hablando de que, porque eso digamos que sería tomado como un valor parejo, no estamos hablando de la mala distribución del ingreso. Si a esto, a que no estamos generando, digamos, a unos niveles altos, le suma a usted el índice Gini que tenemos, pues implicaría que no tenemos una calidad de vida alta. Recuerden adicionalmente que mucho del trabajo que tenemos es informalidad. O sea, los colombianos somos especialistas en salir del atolladero, pero cada uno por cuenta propia, no nos dejamos morir de hambre. Pero pues no se trata de eso, se trataría como de que todos estemos no dependiendo de ese tipo de iniciativa privada, que no es una iniciativa privada formalizada, sino la iniciativa privada del que soluciona su problema y no está generando empleo ni está generando industria, sino que está sencillamente solucionando su problema en el día a día. Miren la problemática que tenemos hoy en día, y es estar en pandemia y muchas personas encerradas, y esas personas encerradas no pudiendo generar, porque la informalidad usualmente se traduce en eso, salga y día a día rebusques el dinero, no pudiendo generar ingresos y con los mismos gastos que tienen siempre, entonces
terminamos en un problema de carácter social. Bien, otro de los conceptos es el concepto de precio, ¿no? Y pues nosotros sabemos lo que es el precio, que sencillamente es un valor que se paga por adquirir un bien o servicio. ¿A dónde está el quid de los precios a nivel de macroeconomía o a nivel de un país? Que de alguna manera el precio sería un indicador de una situación en la que tanto el consumidor como el comprador, como el demandante, se ponen de acuerdo en que ese es el valor real del producto. Digamos que nosotros tenemos, bueno, fuera de los carteles, ¿no? El cartel del papel higiénico, el cartel del azúcar, el cartel del cemento, el cartel de las toallas higiénicas y todas esas cosas, de los útiles escolares y todas esas cosas que hemos visto en años anteriores. Fuera de ese tipo de cartelización, tenemos unos niveles de precios relativamente sanos, en el sentido de que uno podría decir que se están regulando por libre oferta y demanda. O sea, mientras no haya una cartelización, porque es que la cartelización sí implica, y recuerden ustedes sus conceptos generales de economía básica, implica una economía en condiciones de competencia imperfecta, o sea, donde algunos de los actores, en este caso los productores, tienen una injerencia muy grande sobre el mercado, entonces pueden, de alguna manera, diciéndolo coloquialmente, marranear con el precio. Y recuerden lo que hizo Argos y Cemes, ¿no? Hace como, ¿cuánto fue eso? Bueno, como unos 6 años o más, que bajaron el precio el precio del bulto de cemento a unos niveles muy, muy bajos, creo que fue como 6.000 algo. Quebraron una cantidad de productores pequeños, pues porque Argos pues cotiza en bolsa, tiene un músculo financiero grande, Cemex es una multinacional, entonces también tiene un músculo financiero grande, y los otros no alcanzaban, entonces se quebraron cualquier cantidad de fábricas pequeñas de cemento, ellos quedaron con el mercado y nuevamente volvieron e incrementaron los precios. Pero digamos que fuera de esos tipos de carteles, que además está la Superintendencia de Industria y Comercio y las supersociedades que terminan multando cuando existen ese tipo de prácticas, tenemos unas políticas relativamente sanas de precios. Otro concepto importante a nivel de macroeconomía es el empleo. El empleo básicamente lo que es la venta de mano de obra, lo que hacemos todos nosotros, bueno, me imagino que aquí todos somos empleados. Lo que hacemos comúnmente, que es sencillamente vender nuestra mano de obra a cambio de un salario. Y la generación que hacemos algunos que tenemos emprendimientos también. ¿Cuál es la importancia del empleo? La importancia del empleo es lo que les comentaba yo hace un momento, y es que vía empleo se generan unos salarios y con esos salarios se genera nuevamente demanda. O sea, los niveles de desempleo muy altos usualmente generan recesión, porque implica que las personas no tienen, las unidades familiares no tienen dinero para comprar los productos que se están fabricando, y entonces eso se vuelve recesivo. Colombia viene manejando niveles de desempleo en este momento, bueno, no sé cuánto será, me imagino que es alto, creo que la última estadística estaba cerca del 20%, sin embargo, pues hay una desviación, que es la desviación originada por la pandemia, bueno, y adicionalmente agravada con el hecho de que aquí en Colombia hay mucho de desempleo, hay mucho empleo informal, que es un desempleo disfrazado. Entonces, claro, esos niveles son altos. Pero antes de comenzar la pandemia, creo que estábamos en cerca del 11 o el 12%. A este gobierno no le dio muy bien con el manejo de las tasas de empleo. Al gobierno anterior le fue bien, de pronto por lo que había mucho economista ahí en ese gobierno. Santos logró tener tasas de desempleo de un dígito. El ideal para la mayoría de los países es tener tasas de desempleo de un dígito, o sea, estar por debajo del 10%. Cuando se empiezan a manejar tasas de desempleo de 2 dígitos, se empieza a generar recesión vía ausencia de demanda. Bien, tenemos aquí
otro concepto que es importante, que es algo que veíamos hace un momento, en función de lo que hablábamos de la productividad, que son los factores productivos. Colombia tiene muchos factores productivos, o sea, nosotros tenemos tierra. El asunto de la tierra es que las materias primas provienen de la tierra. Tenemos mano de obra y tenemos mano de obra calificada. Digamos que nosotros en Colombia se tiene acceso a la educación, entonces al tener acceso a la educación se cualifica la mano de obra. Existen capitales y digamos que medianamente existe tecnología. Nuestro problema es de lo que veíamos antes, de productividad, o sea, qué tan eficientemente estamos utilizando esos recursos. Si hablamos de la tierra, pues lo mismo de antes. Aquí no hay una buena distribución de la tierra. El trabajo, pues hay oferta de trabajo, pero el trabajo no es precisamente un trabajo de calidad, y recuerden que nosotros hemos venido deteriorando en parte las condiciones laborales a partir de la contratación por medio de contratos a término fijo. Las personas no tenemos o no tienen una seguridad a mediano plazo, contratos de 6 meses, interrumpir 2 meses, otros 6 meses o a veces menos, digamos que no le permitirían a las personas tener unas garantías como para emprenderse. Eso afecta a la economía también por otro lado, y es que las personas no se pueden colocar en procesos de emprendimiento. En los países donde hay calidad de trabajo de vida y la calidad, de trabajo, y la calidad del trabajo usualmente se da en función de contratos a término indefinidos, es muy usual que las unidades familiares solamente uno termine empleado y el otro acometa emprendimientos porque tienen la garantía del que está siendo empleado y que tiene un contrato a término indefinido. Entonces de alguna manera asumen un riesgo y dicen, bueno, y esa disyuntiva se presenta muy usualmente. Las parejas terminan diciendo, bueno, miremos a ver cuál de los dos podría dejar de trabajar y emprender o mirar a ver cómo desarrolla, cómo solidifica una empresa. Que mientras tanto, mientras esa empresa empieza a funcionar, el otro que tiene un trabajo, digamos, con ciertas garantías, un contrato a término indefinido, termina como sufragando los gastos de la unidad familiar y no hay problema, se pueden hacer ese tipo de apuestas. Cuando no existe esa seguridad, sino que las 2 o las 3 personas que trabajen no tienen unas condiciones estables de trabajo, pues no se pueden emprender ese tipo de riesgos porque sencillamente no se sabe en qué momento cualquiera termina sin trabajo. Entonces eso termina afectando incluso a la nueva generación de empleo. De otro lado tenemos el capital, y digamos que en Colombia hay capitales, no solamente capital de nacionales, sino también capital que se trae, que viene de afuera. Y Colombia en ese sentido digamos que es un país estable, las condiciones de las garantías que se ofrecen a los capitales son relativamente estables, a veces más de lo que uno quisiera, se les ofrece más garantías muchas veces de las que se nos ofrecen a nosotros los nacionales, pero no hay el problema digamos, de las inestabilidades políticas que a veces terminan por golpear a los capitales que se traen del exterior. Habría que compaginar como esas mismas garantías que se tienen también para el capital propio y sobre todo en la parte de estímulos. Y finalmente tenemos la tecnología, que digamos que aquí hay acceso a tecnología, tenemos alguna tecnología propia, pero la que no es propia, pues sencillamente no habría problema en traerla de países que están desarrollados tecnológicamente. Entonces, digamos, tenemos los 4 componentes, pero no hemos logrado cuajar el asunto en función de los 4. Tenemos un tipo de industria, y la industria sirve, y tenemos un desarrollo económico, y la economía es estable, pero no generamos, no salimos del ciclo de país en vía de desarrollo, de economía emergente, y no logramos traducir adicionalmente, lo cual es más grave, ese desarrollo económico que tenemos en calidad de vida. Otro concepto interesante que se ve en macroeconomía es el concepto de la balanza de pagos. Se recuerden que la balanza de pagos básicamente es la diferencia que tenemos entre las importaciones y las exportaciones. Colombia usualmente está importando, y más ahora último está importando más de lo que se está exportando, a pesar de que tenemos un buen comportamiento, entre comillas, en cuanto a las exportaciones. Sin embargo, eso no es malo por periodos, porque indicaría que hay un ajuste de bienes de capital que se están trayendo para dinamizar la producción nacional, y que en algún momento dispararemos la producción. No lo hemos logrado hacer, pero tampoco es que, digamos, estemos muy, bueno, además los dependientes de los hidrocarburos, y ser dependiente también de lo que aparece en la figurita de Estados Unidos, y es estar exportando demasiado a Estados Unidos y no haber logrado
abrir esa cuenca del Caribe, y también lo otro que es mirar hacia el Pacífico, que son los países asiáticos. Había que reformular un poquito eso de cómo diversificamos los países a los cuales estamos exportando y diversificamos el tipo de producción también que estamos exportando. Diversificando, no volviéndonos, no siguiendo en esa dependencia tan grande de las dos cosas, de los hidrocarburos, de los energéticos, y de estar exportando tantas cantidades hacia Estados Unidos, sino que estar diversificando por un lado los productos para que no sean... A mí me aterró, y es que en una reunión que estuve hace poco con un funcionario de ProColombia, ellos hablaban de... digamos que parte de lo que tiene ProColombia, ellos tienen un eslogan ahí, es que es cómo desarrollamos el país en función de exportaciones que no sean minero-energéticas. Y pues estaban mostrando los planes que tienen ellos y los programas y cómo podían incentivar las exportaciones, y se estaban centrando mucho en las exportaciones energéticas. Y entonces yo le pregunté a uno de los panelistas, le dije, bueno, pero ¿qué políticas tienen ustedes para no depender de esas exportaciones minero-energéticas? Y la respuesta que me dio el funcionario, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo lo que estoy es mostrando cuáles son las opciones que hay para cualquier tipo de exportación. O sea, cómo podemos apoyar las iniciativas de exportación. Pero nosotros no queremos cambiar la composición que tenemos de las exportaciones que se están haciendo, si supuestamente el fin de ellos es ese. Entonces, digamos que habría que pensar en empezar a mirar a ver cómo diversificamos mucho más nuestra gama de productos de exportación y cómo dependemos un poco menos de los del norte. Bien, otro concepto bien importante aquí es el tipo de cambio, que es lo que conocemos como la tasa de cambio. Recuerden que las tasas de cambio y la política y el régimen cambiario de este país está en el Banco de la República. El Banco de la República es la autoridad en cuanto al régimen cambiario. Digamos que ahí actúa también la DIAN, pero la DIAN no es autoridad. La DIAN básicamente lo que hace es ayudar y vigilar, en el sentido de que ellos tienen las entradas y salidas en los puertos, y de alguna manera por la vista de ellos termina pasando el dinero que entra y sale por concepto de exportaciones e importaciones. Pero la política en realidad y la normatividad toda la termina dando el Banco de la República, pues porque el Banco de la República tiene la política monetaria. Al tener la política monetaria, recuerden que los dólares afectan la cantidad de circulante que hay en el país. Cuando hay muchos dólares afuera, es porque los dólares están en el Banco de la República, porque el Banco de la República los vendió, pero como el Banco de la República los vende a cambio de pesos, está restringiendo el circulante, y de alguna manera, si eso se vuelve excesivo, entonces se restringe la demanda. Y la otra posición, que es tener muchos dólares dentro del Banco de la República, o sea, que el Banco de la República esté comprando muchos dólares en los casos en los que hay excedentes de inversión, pues también si se hace muy constantemente, también es recesiva, en el sentido de que mucho circulante afuera implica inflación, porque pues crea una burbuja ahí en la cual todo el mundo piensa que como hay mucho dinero, pues se pueden subir los precios, y que subiendo los precios no pasa nada, porque pues como al fin y al cabo está entrando dinero, con ese dinero se está comprando, pero pues eso termina generando desigualdades en la base, porque pues el que tiene sueldo, no porque se estén trayendo dólares para proyectos de inversión, está recibiendo más. Entonces, ese manejo de la tasa de cambio, que recuerden que los tipos de cambio básicamente es, para el caso de nosotros, los pesos que pagamos por cualquier otra divisa, es delicado a nivel macroeconómico, porque en manos del Banco de la República está generando o mayor circulante o menor circulante, dependiendo de lo que se busca. Perfecto, niños. Terminamos. Preguntas. Sugerencias. PQRs. Pues no, profe, ya es pues obviamente repasar todos los conceptos y tenerlos claros, pero básicamente es un repaso de todo, entonces no, está como facilito, está como bien. Sí, hasta ahora somos amigos, no se preocupen. Sí. Ya mientras eso no le metamos fórmulas, vamos bien. ¡Ah, carajo! No, digamos que aquí no hay nada complicado. Cuando entremos en el manejo
las cuentas nacionales, ahí hay como una metodología, pero no se preocupen que yo me encargo de colocar esto de una manera que lo podamos entender todos y que lo podamos manipular, porque se trata de eso. Bien, entonces, bueno, ¿tomaron apuntes? ¿Tomaron fotos? ¿Todos? Sí, profe, yo tomé pantallazos de todas las diapositivas. Ahí, bien. Víctor, John, Diana. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces tenemos quiz en 8 días, niños. Semana 3. ¿A las 10 de la mañana? ¿Tan ¿Ya? temprano? ¿Tan rápido? No. Sí, tan rápido. Pues claro, porque estamos en la tercera semana y en la quinta semana ustedes ya tienen parcial y hay que tener por lo menos la metodología que yo utilizo usualmente, además, porque recuerden que la universidad nos sugiere, mire, por lo menos sáquenle unas 3 notas. Entonces, la metodología que yo tengo es a partir de la tercera semana empezar a sacarles notas para no hacerlos desde el primer día, porque ahí sí se me asustan ustedes. Entonces, la clase a las... Listo, de 10 a 11:30, algo así. De 10 como a 12, esta clase creo que tiene pues créditos. ¿Sí? 12 y cuarto. Ok, listo. Listo, entonces nos vemos en 8 días a las 10 de la mañana. Listo, por este profe. mismo canal. Nos envía el link en todo como siempre. Listo, profe, muchas gracias. Sí, él lo genera automáticamente, entonces ahí le llega. Sí, toca es cambiar la hora. Sí, no hay problema. Ok, entonces profe, listo. Nos vemos en 8 días, que tengan una feliz tarde y en 8 días, en 6 días, el sábado a las 10 de la mañana. Perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Buena tarde. Hasta luego, compañeros. Chao, que se bien. Chao, gracias. Chao, chao.